Buenos días, mi nombre es Brigitte Manrique Suárez, soy estudiante de Administración de Empresas en el Politécnico Gran Colombiano y les voy a hablar sobre la balanza comercial. La balanza comercial es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo de tiempo determinado. Esto no incluye los servicios prestados a otros países ni tampoco los movimientos de capitales. La diferencia resultante al comparar la totalidad de las exportaciones frente a la totalidad de las importaciones puede ser negativa o positiva, por lo que la balanza comercial puede ser negativa o positiva. La balanza positiva se genera cuando el país exporta más de lo que importa y la balanza negativa cuando las importaciones de un país son superiores a las exportaciones, como en el caso de Colombia, que nuestra balanza comercial es negativa, ya que importamos más de lo que exportamos, como se puede apreciar en el gráfico. Esto puede ser por los hábitos de consumo de la población, que prefieren la compra de productos extranjeros a los nacionales. También se puede dar por la baja productividad del país frente a otros. Por eso se habla de superávit comercial, que es cuando la balanza es positiva, o déficit comercial cuando la balanza es negativa, y comercio equilibrado cuando las cantidades son iguales y su diferencia es cero, como en el caso de Colombia, que tenemos déficit comercial, como se ve en la tabla, donde la diferencia entre la importación y exportación es negativa. Lo ideal es que la balanza comercial de un país sea positiva, ya que si es negativa, esta diferencia habrá que financiarla con el endeudamiento, haciendo más difícil la realidad económica del país. Esto porque para importar se requiere de divisas y las divisas solo se consiguen exportando o consiguiendo créditos en divisas que por lo general se consiguen con entidades financieras internacionales. La balanza comercial tiene una relación directa con la productividad y competitividad de un país. Si un país no produce, no exporta. Tendrá que importar lo que necesita y la importación requiere de dinero, dinero que difícilmente se consigue si no se produce, si no se exporta. De allí que algunos países arrastren una pesada deuda extranjera. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Yamizar Cepeda, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy me encuentro haciendo la sustentación del trabajo colaborativo entrega 3.3. En este punto voy a hablar sobre la balanza en los últimos 5 años en Colombia. Para el año 2018, esta balanza se identificó que nosotros consumimos más de lo que exportamos. Esta balanza tiene como principal medidor un conjunto de importaciones y exportaciones, servicios financieros y no financieros. Para el año 2018 se vio un déficit de más de $5.316, muy superior al año 2017. Es decir, que en ese aumentó del año 2017 al 2018 el déficit de 11.7%. Porcentaje en euros. Este crecimiento no fue tan desequilibrado, dado que la importación que tuvo más alzas fueron los productos de petróleo, los productos industriales, ferrocarriles, flores, carbón y productos agrícolas. En cuanto a las exportaciones menos activas, se evidenció pues el oro, el café y el banano. Para efectos de la importación para el año 2018, se estimó que nosotros traíamos más insumos para la industria, bienes de consumo, compras de equipos de transporte o equipos para producción y ejecución de materias y combustibles y lubricantes. Para el año 2019 también presentamos un déficit en 5.144 millones de dólares, porque pues la exportación fue menor a la importación, creando un déficit. Los principales productos que se exportaron fueron carbón, petróleo y sus derivados y productos industriales. Otra vez volvemos con un déficit en la exportación tanto del oro como del banano.
en este mismo año, en el año 2019, hubo un incremento en las compras de combustible, de equipo de transporte, bienes y consumos y bienes de capital o industria. Entonces volvemos a tener un déficit alto, pero sostenible. Es decir, pues si gastamos más de lo que exportamos, ¿cierto? Para la balanza en el año 2020, el comercio tuvo un déficit de 7.918 millones, inferior al año anterior, pero igual sigue siendo deficiente. En este hubo un alza de ventas en el petróleo y derivados por el aumento del dólar, el carbón, productos de industria, ferrocarril, ferroníquel, y flores. También evidenciamos que hubo poca exportación de oro, café y banano. Esto generó un desequilibrio. Lo que más se exportó de otros países para el consumo de los colombianos fueron bienes de capital, vienen a ser como los productos de telefonía y otros productos que no son tangibles sino de servicio, y también bienes de consumo y equipos de transporte. Entonces, para este año no hubo un déficit tan grande como en el 2019, pero sí seguimos en déficit. Para el año 2021, la balanza de exportación generó también un déficit de 13.984 millones, resultándose de la exportación y de la exportación de 42.735 y de la importación de 56.719. Es decir, que nosotros importamos más de lo que exportamos. Por eso se genera un déficit superior a 16.719. Es decir, que nosotros importamos más de lo que exportamos. Por eso se genera un déficit superior al que estamos en el año anterior. En un alza en precios de petróleos y derivados de él mismo por 4.755, pero en menor medida se exportó lo que son los productos industriales, carbón y café. Los productos que nosotros seguimos importando y que generan más valor son los bienes y consumos capitales, los bienes de consumo y los combustibles y lubricantes para el año 2021. Para el año 2022 seguimos en déficit. Se registró un déficit de 8.960 millones, resultando de la exportación de 46.032 millones y de la importación de 54.991 millones, muy superior al crecimiento anual de 54.0%. Esta vez sí demandamos más importación y exportamos menos. Lo que más generó ingresos por exportación en Colombia fueron el petróleo y sus derivados y el carbón. Lo que ocasionaron menor medida fueron los productos industriales y el café. Para este año el aumento del déficit fue del 24.8%. En el año 2022 estamos hablando de que hubo en el balance una identificación de que hasta el mes de septiembre el déficit iba en 3.774 millones. Resultado de que la exportación fueron de 9.195 millones, pero la importación, lo que nosotros entramos al país o compramos, fueron 12.969, generando un déficit del 9.3% en la balanza, superiores a los años anteriores. También para el punto 4, debimos analizar la balanza de transferencia en Colombia en los últimos 5 años. Esta balanza de transferencia
se identifican los siguientes rubros que tienen que ver con la... En este balance de transacción se registran o se identifican lo que tiene que ver con las transacciones internacionales sobre las contrapartidas que existen por contabilizar o especializadas. Para el año 2018, nosotros tenemos que el ingreso del extranjero fue de 20.143 millones, que se originaron por inversiones extranjeras directas, y que 11.010 en desembolsos netos de préstamos de crédito. O sea, que ahí ingresamos, pero también devolvimos la plata que tenemos por préstamos que hicimos para poder, pues, sostener la economía. Ese aumento de ingreso directo del extranjero fue de 173 millones, ¿no? Durante lo que va recorrido de ese año 2018, el país registró un déficit de 12.661 millones. Ese déficit equivale al 3%, mayor en 0.5 al año anterior. Entonces, si esas cuentas fueron afectadas, si bien hubo una inversión de los extranjeros, también hubieron unos gastos y costos para ese año 2018. Para el año 2019, la reserva estimada entradas en neta fueron de 13.102.000, que equivale a una pérdida anual del PIB de 4.02. Es decir, que la inversión neta extranjera directa fue de 17.051 millones. Las salidas fueron de 533. Las salidas por conceptos fueron de 84 millones. El aumento de la reserva internacional por conceptos fueron de 3.332. Estamos hablando que el PIB ese año se vio afectado por 4.48%. Esto sigue como en déficit. Cada vez nosotros estamos más endeudados, pero la economía es sostenible. Continuamos con el año 2020. En este año, la inversión directa neta del capital fueron de 2. Continuamos con el año 2020. En este año, la inversión directa neta del capital fueron de 2.509 millones. Una cifra superior a la 894 que se observa en el trimestre del año anterior. O sea, es decir, que hubo un poco más de inversión por los extranjeros. Se registraron unos conceptos derivados de financieros de 561 millones, que aumentó la reserva internacional por conceptos de transacciones en las balanzas de pago por 1.705 millones. Durante el año 2020, la cuenta corriente del balance de pago del país registró un déficit de 9.083 millones, muy inferior al año anterior, que fue muy inferior en el año anterior a 5.201. Ese déficit fue de 3.3, menor en 1.1 al año anterior. Se ve que se recupera lentamente la economía hasta este año. A continuación va a hablar mi compañero Yacid, que tiene los apuntes de los años 2021 y 2022. Y el punto 5, que refiere a el análisis de la cuenta financiera en Colombia. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi aporte y espero haberme hecho entender.
Buenas noches, mi nombre es Jesse Rubio y hoy veremos un breve resumen de la balanza económica en Colombia de la clase de Administración Financiera. La balanza de pagos de Colombia registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo, de acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversiones Internacionales del FMI. Presenta dos grandes cuentas. La primera es la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente contabiliza nuestras exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos por renta de los factores, es decir, los ingresos primarios. Y por transferencias corrientes, ingresos secundarios, la cuenta financiera, que presenta el mismo signo de la cuenta corriente, registra las fuentes de financiación externa, si hay déficit corriente, o la capacidad que otorga recursos al resto del mundo si hay superávit corriente. Los flujos financieros se segregan en inversión directa, inversión de cartera y otras inversiones, como préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros, y la variación de las reservas internacionales. Los resultados del primer trimestre del 2022. Al revisar los datos acumulados del primer semestre del 2022, la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia explicó un déficit de 10.199 millones, superior en 3.184 millones al de hace un año, como proporción del PIB semestral, que estima que el déficit fue el 5.9%, superior a 1.2 puntos porcentuales al estimado del año anterior. El incremento se originó en el aumento de dólares del déficit corriente, 2.2 puntos porcentuales. También se dio por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares, 0.4, compensando parcialmente por el crecimiento del PIB nominal. Muy buenos días, mi nombre es Geraldine Manrique Suárez y hoy les voy a hablar de la tasa representativa del mercado o TRM. La TRM o tasa representativa del mercado es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre el dólar norteamericano y el peso colombiano, es decir, es la cantidad de pesos colombianos por un dólar estadounidense. ¿Cómo se calcula? La TRM se calcula haciendo un promedio de la tasa y las operaciones de compra y venta de dólares en el país. La subida de la TRM se debe a factores como la subida del precio del barril de petróleo, elecciones presidenciales, disputas comerciales, devaluación de la moneda, el comercio internacional, la deuda pública externa y la confianza de la economía en el país. Para esto vamos a ver unos ejemplos, como es el caso de la subida de la TRM durante el 2018, la cual se debió a la subida del precio del barril del petróleo y a las elecciones presidenciales colombianas celebradas durante este año. A esto se le suma la disputa comercial entre Estados Unidos y China sobre el crecimiento mundial de la demanda por el petróleo. Otro ejemplo es el año 2020, un año de alta volatilidad que llevó al dólar a alcanzar los 4.000 pesos, precio nunca antes visto. Esto llevó a la rápida expansión del COVID-19 por países como China, uno de los principales mercados financieros globales. Esto generó la devaluación de la moneda y que inversionistas comenzaran a retirar su capital de economías con cierto grado de riesgo, como lo es la colombiana. En el año 2021 hubo espacio para la reactivación económica, el plan de vacunación, los subsidios estatales para los más vulnerables, las ayudas para las empresas y la mayor movilidad de las personas, los efectos negativos de un paro nacional, un aumento en la tasa de desempleo causaron que la TRM subiera. Lo mismo ocurrió en el año 2022, donde alcanzó su precio histórico más alto de 5.000 pesos. Muchos expertos le acreditan esta alza a las elecciones presidenciales ocurridas en este mismo año. Las consecuencias de la subida de la TRM es que esta afecta a los colombianos, ya que genera un aumento en los precios de los bienes importados, como lo son tiquetes de aviones, viajes, planes vacacionales y el precio de la canasta básica. Esto reduce el poder adquisitivo de los colombianos. Por otro lado, el aumento de esta tasa representa mayores ganancias para las empresas dedicadas a las exportaciones, caso contrario a las empresas que tienen que asumir costos en dólares, sobre todo importadores que compran insumos, productos o materiales desde el extranjero y empresas con deudas en dólares, además de aumentar la deuda externa del país.